Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Hoy un vídeo corto. Voy a estar de viaje estos días, algún vídeo no habrá. Seguramente el de esta tarde de mercados no habrá. Así que si pasa algún día que no hay vídeo, que sepáis que bueno, que es por eso. Ya digo, vamos a hacer un vídeo breve. El mercado sigue fastidiado por la situación geopolítica. La bolsa, como veis, sigue bajando en el día de hoy. Los futuros del SP 500 un 0,55, el futuro del Dow Jones un 0,45%. Aún así, vemos como ayer recuperó mucho durante la sesión de Estados Unidos, más o menos como dijimos a la mañana. Es decir, suelen caer los futuros bastante. Es verdad que Europa está muy perjudicado y sigue cayendo. Europa sí que no ha rebotado en ningún momento prácticamente. Pero Estados Unidos cuando abre rebota. Eso es bastante interesante, es bastante resiliente. Luego seguimos teniendo subida del petróleo, como veis, un 3,19%, casi en máximos como ayer, y rebotan un poquito los metales preciosos que ayer fueron castigados bastante duro. Rebota un 1% el oro, un 2% la plata y un 3% el platino que se desplomó en el día de ayer. Y Bitcoin aguanta muy bien, a contracorriente, bastante sereno, digamos, porque en el día de ayer casi volvió a cerrar en positivo, después de la subida del día anterior y después de haber ido bajando bastante durante la mañana. Y hoy, como veis, está en 68.400 prácticamente, aguantando muy bien el tipo a pesar de que las caídas pues reinciden otra vez en el día de hoy. Así que más o menos estamos salvando el chaparrón con respecto a Bitcoin y estamos muy cerquita de la resistencia. A nada que haya una mejora en los índices, que en algún momento habrá algún rebote, por ejemplo, en Europa las caídas que ha habido han sido ya muy fuertes, cercanas al 7%. En el momento que el mercado rebote un poco y que el SP 500 quiera recuperar algo, en cuanto el mercado piense que el conflicto pues, va a durar menos, seguramente tendremos un escape al alza de Bitcoin, que es lo que veníamos diciendo estos días. Así que, bueno, pues esa es la situación. Gráfico semanal, buena pinta, vela envolvente de momento de las semanas anteriores. Gráfico diario, pues ya hemos dicho, muy cerca de la resistencia. La primera es la línea verde y luego los 71.600. Y en gráfico horario, pues tenemos una resistencia clave en los 69.600. Un cierre horario por encima de 69.600 sería muy interesante. Por abajo, pues varios soportes en la zona de los 67.700 y en la zona de los 66.560 para aguantar las posibles caídas que pueda haber en los mercados por alguna noticia puntual que siente un poco mal. Así que nada, eso es todo. No voy a hacer ni el repaso de las altcoin. La dominancia está en 59,19. Se ha recuperado bastante estos días. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.